Bueno, y bienvenidos a este miércoles 9 de julio del año 2025 y esta es la edición número 28 de La Esquina Rota, sobremesa poética. El día de hoy queremos hablar de un tema que nos ha llamado mucho la atención y tiene que ver con una anécdota que le sucede a Rainer María Rilke. Rainer María Rilke, Irene Santos, Rainer María Rilke, para que tú sepas, era un poeta becado, era uno de los poetas becados. No, no me digas. Sí, Rainer María Rilke estuvo becado nada más ni nada menos que por Lu Andrea Salomé. ¿Eh? Ah, ah, Profesor ah, Velázquez ah. Torres, ¿usted recuerda a la intelectual Lu Andrea Salomé? Pues yo recuerdo que hubo una historia así como muy triste con Nietzsche y ella, ¿no? Parece que Nietzsche estuvo enamorado de ella y no fue correspondido y de ahí fue en su última parte la última parte de Nietzsche antes de entrar en la decadencia intelectual, donde vio que su amor se dispersaba por las estepas europeas. O sea, que puedo imaginarme que a partir de ahí, de esa tristeza, Rilke escribiría mucho y dedicado a su compañera. Bueno, no, de Nietzsche, porque Eh, Rilke fue beneficiario de las becas de Lu Andrea Salomé, ella le invitaba, le gastaba, ¿no? Él era un hombre, de Ajá. esos poetas afortunados de los que hablamos la semana pasada, ¿no? Por su atractivo, por su inteligencia, pues dentro de las becas que recibió en su vida, recibió una de Lu Andrea Salomé, que es esta psicoanalista, pues reconocida, mujer brillante, persona brillante, personaje en su propio derecho, eh, y, pero el tema el poeta Rilke no es ese. El tema es que el 21 de enero del año 1912 se encontraba este señor, Rainer María Rilke, caminando por un castillo que era el castillo de Duino. Aquí ustedes ven la imagen. eh, Esa mañana de enero de 1912, él estaba caminando y afirma que escuchó el primer verso de sus famosas elegías, las elegías de Duino, las 20 elegías de Duino que escribió Rilke. Dice que lo escuchó del mar, o sea que el primer verso venía del mar. Y entonces aquí vamos a escuchar un fragmento de la primera elegía que nos va a inspirar la conversación. Mera elegía. ¿Quién si yo gritara me oiría desde las jerarquías de los ángeles, y aun poniendo que uno de repente me tomara contra su corazón, con su fuerte existencia moriría? Pues lo bello no es sino el principio de lo terrible, eso justamente que aún nosotros podemos soportar, admirándonos eso, su sereno desdén por destruirnos. Todo ángel es terrible. Así yo ahora me contengo, ahogando la llamada del oscuro sollozo. Ah, ¿a quién podremos acudir, pues? No al ángel, no a los hombres, mientras que los astutos animales han advertido, ya que ya no estamos muy seguros en casa. Aquí sí, en el mundo interpretado. Bueno, y con este inicio de la primera elegía de Duino, damos apertura a este tema. Marisa Russo, Hola, ¿ah? ¿qué tal? ¿Sí? Imagínate eso, ¿tú le crees a Rilke ese cuento de que él escuchó el primer verso del mar? ¿Mm? Pues la mente nuestra tiende a ser muy imaginativa, entonces puede que lo haya sentido de esa manera. Es una manera de su sintonía espiritual con el mar. Bueno, ¿Por qué no? Además, rápidamente, esos poetas de principios del siglo XX metían muchas cosas en sus venas. Una experimentación poética, entonces uno no sabe si A, cuál fue. a mí me gustaría pensar que él sintió ese mensaje del mar, lo y escuchó. si no, lo escuchó y si no fue fue su manera de captar el sonido del mar. Porque yo voy al mar pues no, siento el sonido de las olas
y realmente me relajo, me ayuda a entrar en ese estado de disciplina de observar las cosas, ¿no? Bueno, pero entonces Marisa Russo, a ver, ¿sí existe la inspiración, sí o no? Yo creo que primero hay una disciplina y creo que es una disciplina lectoescritora. Pero ¿existe la inspiración, sí o no? Ay, yo la verdad que si no leo, si no estoy, la inspiración puede ser algo que tú leíste, viene de algo que... ¿Existe, sí o no? ¿Por qué, Ay, por yo qué te creo que rehusas no, a yo decir que sí pienso o que que no? yo creo más en la disciplina. Ya, Irene Santos, Oye, ¿existe la inspiración, sí o no? yo digo que sí. Tú Yo dices que digo que sí. sí. Yo digo que sí. ¿Y cómo la defines? A ver, ¿cómo Yo defines creo tú la que él inspiración? escuchó, bueno, yo sí creo que él escuchó esa voz de que vino del mar. Sí. ¿Tú alguna vez has Sí, escuchado algo así también? algo, es algo así como Marisa dice, algo que él sintió y que esa fue la manera de él decir. Algo que sintió, porque yo pienso ¿Y de que dónde viene? A ver, entonces para escribir poemas hay que ir al mar, hacer meditación contemplativa como la que hacemos en Safi. no No. necesariamente puede ser al mar, puede ser al bosque, donde quiera, porque, pero yo pienso que para escribir debes tener, sí creo lo que Marisa dice de leer y de producir y de escribir, pero sí pienso que debemos sentir como ese gusanillo, esa Pero, cosita pero, que, pero que la inspiración de dónde viene. Porque lo que dice Rilke es que viene de afuera. ¿Quién si yo gritara me escucharía entre las jerarquías celestiales? Yo preferiría decir entre el coro de los ángeles, pero eso es una cuestión de No estilo. necesariamente de afuera. pienso que Rilke viene de, dice eso. Rilke dice que pienso, viene de afuera. Pero ¿Qué? pues pienso que el viene que de viene de afuera, es la una combinación tradición, A de ver, adentro y ¿cuándo, de cómo? afuera. Ujú. el que viene de la tradición cristiana, entonces el Dios está afuera. Eh, pero, pero de hecho, el cuento de la inspiración es una cosa que tiene una tradición de miles de años. Y Bueno, de las Carlos Velázquez, musas, usted, ¿verdad? También A ver, tenemos mira, las musas. los griegos tenían La, las musas que inspiraban cada disciplina, pero mucho más atrás, en el esoterismo, existe el concepto de los registros akáshicos. Y los registros akáshicos son como una enciclopedia universal con la que la conciencia se conecta. Y esa conexión es la que hace posible que ese conocimiento universal baje al mundo material. bueno, pero profesor Pero se Velázquez, hace desde adentro. profesor Velázquez, disculpe, le Señor. agradecemos mucho sus comentarios siempre tan eruditos como siempre, esas referencias tan importantes para todos. Pero por favor, Carlos Velázquez Torres, ¿usted cree que existe la inspiración, sí o no? Sí, Bueno, sí, ¿cómo la define? yo ¿Cómo la la define? defino como un momento de sensibilidad especial en que la conexión se logra entre ese mundo interior de sensibilidad y de claridad intuitiva, de claridad trascendental y la disciplina la destreza que yo he logrado a través de la disciplina. exacto, Entonces las dos, Yo, yo, como de no, yo, 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 acuerdo, de acuerdo. o una o la otra. Hoy no, está, no, no, las dos, porque tiene que Las ser dos una van de sola. la Es que mano, dije las las dos, dos en la pero me, armonía, cuando tú escuchas la música, tú no escuchas solo la melodía, tú estás escuchando armonía, tú estás escuchando percusión, tú estás escuchando las dos van de la movimiento. mano, como ah, dije, bueno, y así como dice Carlos Velázquez, en la mitología griega, sí, los griegos tenían sus 9 musas, que Ujú. para la poesía tenían la musa de la poesía histórica, la música de la poesía lírica. Entonces sí, yo creo en las dos. O sea, cuando estás en un momento y te llega algo, tú sientes algo y te detienes a escribirlo. Por a ejemplo, en mi ver, caso, yo tengo que detenerme y escribir esa línea. Y a después, ver, y después Irene, le procesamos. Primero Irene, lo que nos llegue, ¿verdad? Pero después procesamos y Marisa Russo. Ah, Irene, pero él nos dijo que eligiéramos una o la otra, y ahora ustedes dos, entonces Pero, me fui y pero elegí no, una cuando es decía que, dos, no. él no, pregunta no, a eso, mí, Carlos Aguasaco pregunta eso, lo pero que Carlos pasa es que Velázquez y yo decimos que van ahí, paralelas. Pero Carlos Aguasaco está partiendo de ese positivismo materialista que ha recortado
tantas sensibilidades y tantas sabidurías ancestrales. No, mijo, el arte es mucho más complejo. Más complejo. El espíritu y Ah, el alma es más complejo. usted cree en el espíritu, profesor Sí, Velázquez sí, Torres. señor, en la ¿Usted cree psique, que hay un espíritu en la historia? bueno, yo creo en el ánima, Sí, usted creo cree que en el alma. en el Ya. ánima, ¿sí? Qué religioso es No, usted, profesor Velázquez no, Torres, no muy estoy hablando religioso. de alma, estoy Sí. hablando de ánima, Ah, estoy ya. hablando de ánima, Bien. de la Pero dijo chispa. espíritu. Ok. Pero dijo Bueno, pues espíritu. entonces llame la psique, llamémosla psique, pues Jung la llama psique, Ah, pero entonces lo que usted está hablando es del inconsciente, pues, no de una cosa. señor, no señor, ¿Eh? es una cosa más, es una cosa más ¿Usted cree compleja. que hay mundo Consciente. no material? ¿Hay realidad no material? ¿Usted cree que existe metafísica, profesor Velázquez? Sí, Oh, ¿Y usted sí. cree que en hay alguna conexión con su concepto de la inspiración y su concepto de lo metafísico? sí, porque son vibraciones y la conciencia puede vibrar a diferentes frecuencias. A O sea, ver, Irene, ¿tú Nos qué ¿Sabes estamos, me cuántas apoyas? personas, sabes a cuántas personas yo conozco que leen mucho, que leen mucho, que leen mucha poesía, que leen narrativa, pero que no les sale una línea? Ah, por eso es que yo sostengo que las dos van de la mano. Debemos Se nos está sentir perdiendo Irene esa Santos. conexión. Sabemos ¿eh? ¿Qué? Repítenos lo que dijiste otra vez. repítelo porque te perdimos por un momentito. Sí, sí, que pienso que van de la mano, porque a cuántas personas conozco que son lectores, ¿sí? Lectores de poesía, lectores de narrativa, pero que no les ha llegado, toda esa lectura no los han inspirado a ellos o a ellas a y escribir. ustedes O sea, saben, yo sí creo que debe existir ese sentimiento, esa conexión, algo metafísico. Hay algo metafísico. Hemos sido un a poco ver, injustos con Mar. A ver, Mar. Sí, sí, sí. ustedes Mar, saben cuántas veces yo recibo material para la revista de poetas que dicen, yo no soy lector, pero escribo porque por inspiración, y cuando yo voy a abrir ese email con esos poemas, digo, pero claro, se le nota, ¿por qué? Porque el poema le falta profundidad, le falta amplitud, le falta codificarse. Y pero, no esa le- codificación pero la da la lectura, pero señor. según Carlos Velázquez Torres, no importa porque tiene espíritu. No, No, señor, no, no, pero señor, estamos, no, 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 señor, yo, señor, eh, porque usted está poniendo palabras que yo nunca dije. Lo que yo dije es que eso va acompañado de una destreza que se desarrolla a través del trabajo. Recuerda el gol de Maradona, no el de Otra la vez. mano, no, sino el no, otro. El otro, el chicos, tipo se inspiró y pasó a todo el equipo inglés y metió el gol, ¿sí? Pero si él no hubiera tenido su capacidad física desarrollada en los entrenamientos, no lo hubiera logrado, ¿sí? Esa es la diferencia que hace un genio de un jugador normal. Ok. A eso es lo que yo me refiero. eh, esa, El profesor Velázquez trata de conciliar la posición de Irene con la de Marisa no, no, pero es que yo pienso, estoy segura que Carlos Velázquez y yo estamos totalmente, o sea, 100% con esa parte de la lectura de la que habla Marisa. Sí, Mar. pienso que esos mamotretos, todos esos libros que Marisa recibe en su editorial, No, no, pienso no, que a no, no esas todos son personas se pueden mamotretos. dar Estoy hablando de las cosas que a veces mandan para la revista y autores que te dicen, yo me estoy inspirado y no quiero leer porque no quiero que nadie me robarle ideas a nadie. totalmente de acuerdo con esa Sí, persona. Pues la Totalmente lectura de no acuerdo. es esa robarle. persona, En desacuerdo con esa persona va a tener un totalmente. grave problema porque es que yo no puedo aprender a cantar pegando No, gritos en el desierto. Yo tengo que aprender yo tengo que desarrollar mi oído para aprender a escuchar. Porque pero la inspiración precisamente es aprender a escuchar de algo que viene exacto, afuera, como lo hizo Rilke. Puede ser exacto. de afuera o de adentro, de Así, otra realidad. o sea que Pero una la pregunta, inspiración es un proceso de aprendizaje. La inspiración puede ser un proceso de aprendizaje, sí, señor, pero es un sí, proceso de O concreción. sea que los espíritus aprenden. No porque los espíritus viven en un mundo con otras leyes de tiempo, espacio ¿qué? Y yo tengo existencia. una, yo tengo una pregunta para Omar.
Ve, cuando te llegan esos poemas para la revista, sí. que no los publicas porque, bueno, por lo que piensas de ese trabajo, ¿tú les aconsejas a ese poeta, a esa persona? En ocasiones. Les das consejos de que se integre a talleres literarios, a tertulias, En que ocasiones lo he hecho. que asista a eventos donde escuche poesía, donde él pueda decir, oh, y ahí pueda descubrir qué es lo que le hace falta. Porque me parece también como muy triste que esas personas digan, oh, yo escribí porque sentí esto, pero no me gusta leer. Me parece catastrófico. Mar Russo, si no te Eh, molesta, compañera, ¿me puedes ayudar a leer estas frases que hemos preparado aquí para hablar sí, sobre la inspiración de la esta que es la muy primera? famosa de, bueno, si la inspiración no viene a mí, salgo a su encuentro a la mitad del camino. Sigmund Freud. Eso, digamos, estaría de acuerdo con lo que dice Carlos de que puede ser un proceso de aprendizaje, o sea, de una búsqueda de Ujú. querer Ok. aprender el mundo, ¿cierto? Mm. ¿Y cuál es la siguiente que te gusta tanto a ti, que tú la has citado varias veces, Mar? La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. ¿Acuerdo? Pablo Esa Picasso. es más o menos tu posición, ¿cierto? Tiene que Esa es estar mi posición, leyendo, sí. pensando, ¿sí? Eso también más o menos es lo que tratan de decir Carlos. Eh, Imagínense, cuando todos nosotros estamos en el campo de la pedagogía. Ujú. Imagínense si uno les dice a los estudiantes, escriban y uno no les da herramientas para que ellos escriban, uno no les da, ¿de dónde van a sacar esa inspiración para escribir? De acuerdo. Si no viene de un texto o de una pintura o de algo que los ayude a codificar ese texto. Profesor Velázquez Torres, ¿qué piensa usted de la siguiente, la de Humberto Eco? ¿No la puede leer y nos la comenta? Nada es más nocivo para la creatividad que el furor de la inspiración. Mm. Lo No dijo, yo no necesariamente estoy de acuerdo, no necesariamente estoy de acuerdo, pues. Mira, les pongo este ejemplo. Un cantante, un músico, ¿sí? Ensaya y ensaya y ensaya una canción con su orquesta, un tema, y tiene 10 presentaciones, ¿sí? Y tiene las 10 presentaciones, en todas canta técnicamente todo bien, pero en una tiene una presentación apoteósica que el público se levanta y ¡ah! Ha sentido eso. La técnica es la misma, la producción material puede ser muy similar, pero en esa última pudo conectarse con algo que está más allá o está más adentro, ¿no? Ese Pasa- puede ser el ujú. momento de inspiración. También Ah, pasa, bueno, Carlos. a Carlos, mí, pasa en la música y pasa en las tablas, pasa en el teatro. Sí, sí, señora. El teatro es en vivo. Esa Ajá. es la diferencia entre el teatro y el cine. El teatro, el público se lleva lo que tú das esa noche, ese día, en las tablas. Se va, oh, fue buenísima, fue malísima, oh, pero qué mal quedó aquel actor. Mañana puede ser grandioso y la gente a hacer ovaciones. Marisa Russo. una de las cosas que aprendí con mi madre es apreciar el patinaje sobre hielo artístico. Y me acuerdo precisamente estas Olimpiadas en que estaban Nancy Kerrigan y estaba Tonya Harding. ¿Y cuál era la diferencia? Porque eran esos saltos triple axel, four axel. ¿Y cuál era la diferencia? La estética del salto, porque técnicamente el salto en una y en la otra eran perfectos, pero por ejemplo, Toña hacía el salto y caía que parecía ¡pum! Patapum, así, pero sin ningún poema caía. En Sin ningún cambio, poema. Nancy Kerrigan caía, pero era un poema girando. Exacto.
No, pues Exacto. ahora aquí entonces vamos aquí a tratar de decir que entonces que la poesía es inexplicable y que no. Vamos a lo concreto. Aquí, por favor, Irene Santos, ¿nos puede leer las siguientes dos, la de Víctor Hugo y la de Jack London? Inspiración y genio son casi la misma cosa. ¿Está de acuerdo? Inspiración y genio son casi la misma cosa. La stessa cosa. ¿Está de acuerdo? Bueno, cuando te dediques a leer, cuando te dediques a estudiar para poder hacer que ese poema que escribas valga la pena. Ok. Y lo que dice Jack London es que Ya London, no no, holgazane, no holgazanés, invita sí, e invita a la inspiración, sal a buscarla con un garrote. Ay, me encanta esto. Me encanta. sal a buscarla A Sal mí a con. me gustó buscarla la con... última, la que dice que Pero, las perezosas células, que era lo que decía. Allá te la muestro a ver qué es lo que sí, dice. pero señores, y para salir a buscarla, yo pienso que porque tú previamente sientes que quieres escribir. ¿Mm? Es que Y la sales a buscar. Perezosas células. la- Ahora, después uno lee otros poemas y uno, es ese momento mágico cuando nosotros como lectores reales o lectores ideales, los lectores ideales logramos dilucidar todo ese entramado de códigos que puso el poeta, ¿no? Y ese momento como lector es mágico, es Exacto. mágico. O sea, no es solamente estar nosotros pensando, uy, vamos a pescar la inspiración, pero también No. como escritores tenemos que pensar de una manera crítica de cómo vamos a crear esas conexiones con los lectores. Carlos Claro, Velázquez, ¿qué porque tú vas a decir? de ahí está todo el trabajo que deviene ser escritor, ¿no? Porque es que está toda es como la despensa que uno tiene llena y después la pone en la receta propia. Pero la inspiración no es un momento feliz, o sea, no es un ¿No? estado, no es un sentimiento. La inspiración es una experiencia que Experiencia. conecta diferentes realidades, que solo es posible lograrla a través de trabajo, Entonces, ¿sí? O sea, cuando vas a hacer un ¿Dos pastelito realidades caliente, físicas o una realidad física y otra metafísica, profesor Velázquez? me hice. la realidad, no sé, pues espiritual. Oye, es que O sea, ¿lo espiritual no es metafísico? O sea, meta fuera de lo físico, a que mí, y trascienda sabe lo que una físico. cosa, Carlos Aguasaco, a mí ese término no me asusta y no me rete, no me asusta el término ¿Ves espiritual. eso? Sí, o sea, se me va a poner, mire, yo conozco amigos muy materialistas y que los respeto mucho y profesores que han sido muy materialistas y tienen una gran carrera, ¿sí? Y su respeto, pero mi experiencia no puede ser reemplazada por una cosa absolutamente eh, aislante de las realidades que pasan dentro de mi persona. Yo tengo experiencias, Entonces, esas ¿qué? experiencias yo tengo que Pero no es reconocerlas como necesario parte. no es necesario que se ponga, que se moleste porque le pidamos que aclare, ¿sí? Si No, usted, no, y yo no ahora, estoy molesto, soy esto hace una empático. pregunta clara, profesor Velázquez. Una conexión entre realidades, una física y otra metafísica o no material, o sea, una material y otra inmaterial. Porque cuando usted habla de vibraciones, de espíritus, esa es la impresión que me daban. Así que la Las Ah, respuesta es sí, dos, está bien. las dos, las dos, Pero las a dos. ver, doctor Aguasaco, usted nos reta a nosotros, pero todavía no sabemos su postura. ¿Crees en la inspiración, Carlos Aguasaco? Gracias, ¿Sí Irene. o no? Yo creo, como bien dice el profesor Carlos Velázquez, en ese sentido sigo una herencia que es rilkeana y sigo a mi maestro Jaime García Mafla y también a Octavio Paz. Yo sí creo, yo creo en lo poético. Distingo tres instancias, la diferencia entre la poesía, lo poético y el poema.
Y entiendo que cuando se habla de inspiración, se habla del momento poético. Momento poético que es una cosa que sucede en la historia, que tiene una raíz en la anécdota. Es un momento en el que se permite al ser humano que existe en la parte material y en la otra, ¿sí? En la espiritual también, o en la metafísica, o en la no material, o otra forma, otra dimensión, otra forma de ser, de existir en otra dimensión, donde habitaría la poesía. La poesía es, desde ese sentido, muy parecida a la definición de la deidad judeocristiana, ¿no? No se puede contener, no se puede agarrar, está en todas partes, lo abarca todo, no tiene pasado, no tiene futuro, no progresa, porque es un concepto abstracto. Y al igual que el encuentro místico, pensando un poquito en San Juan de la Cruz, el momento de la realidad histórica del poeta, de la poeta, cuando tiene una anécdota, cuando le sucede algo, tiene una iluminación parcial y eventualmente escribe. Entonces, claro, escribir, como muy bien dice Marisa, Carlos, y como dices tú, Mar, implica un trabajo, una disciplina, lo que dicen ustedes, implica un trabajo y una disciplina, Una eh, destreza sí, una destreza que se técnica, ¿no? alcanza, una técnica que se alcanza, que se aprende, pero todos, digamos, yo pienso que todos los seres humanos somos susceptibles de tener instantes poéticos, es decir, conciencias de que existe algo que nos desborda, ¿sí? Claro. Yo siempre le digo a los estudiantes de mi curso de maestría en la nacional, que la diferencia entre un poeta y una persona que no escribe un poema es que cuando uno se machuca el dedo, ¿sí? Uno dice una grosería y inmediatamente después dice, ¿qué significa esto? O sea, hay un instante de sentido que desborda lo específicamente histórico, ¿sí? Que es a lo que se refiere Carlos. Entonces, claro, aunque no hay que pertenecer a una religión para escribir poesía, lo que sí está claro es que nosotros entendemos que la poesía, yo la entiendo así, como una forma de conocer el mundo que desborda, ¿sí? Que precede, que sucede, que desborda a la modernidad y al conocimiento cartesiano y que sigue existiendo porque la ciencia y todas las demás cosas que hemos desarrollado no son satisfactorias. O sea, la poesía sigue existiendo porque no nos satisface el resto, no es suficiente, no es exhaustiva. Entonces, lo poético es desde mi punto de vista el momento de la llamada inspiración, que sería la experiencia poética. A ver, ¿Por qué sí. las personas, por qué hay a lectores de poesía, lectores de narrativa, eh, que no escriben nunca un poema o no escriben nunca un cuento? Porque eso es otra cosa, hay una diferencia entre tener una inspiración, tener un instante poético, o sea, una conciencia, e irlo a decir, como otra vez el ejemplo de la fe. Hay una diferencia entre tener un encuentro místico o una epifanía y andarlo promulgando. Son dos cosas perfectamente diferentes. O sea, es una experiencia del yo del sujeto y no todos deciden presentarlo de manera concreta con una obra. Pero, De acuerdo. sí, ¿qué me decías, Marisa? Eh, y voy a citar al Master Borges. Uno no es lo que escribe, sino lo que ha leído. Sí, es cierto que uno está compuesto por esas dos cosas, pero lo que sí está claro es que las personas que creemos que la realidad va más allá de lo estrictamente físico, ¿sí? Y esto entra, no necesariamente es una postura religiosa. La teoría de las supercuerdas nos ha Sí, dicho que podrían existir por lo menos 26 dimensiones. Entonces, no necesariamente se trata de una postura religiosa, pero sí es una postura que dice que desde el punto de vista en el que existimos nosotros, hay realidades, hay formas de la realidad, hay formas de la totalidad que desbordan lo estrictamente físico y que no nosotros a veces, necesariamente tiene que ser, la poesía no necesariamente tiene que nutrirse de lo estrictamente literario. Pero las poesías populares sí claro, Ujú, tienen otras fuentes de inspiración, ¿no? ujú, Y exacto. es saber leer el mundo. O sea, hay que tener una sensibilidad. La técnica ayuda a explotar la sensibilidad para aprender esas cosas y dentro del camino de la concreción de lo sensible surge el instante trascendental donde la inspiración toma el control y hace que la obra se concrete.
Pero una cosa es la inspiración, o sea, que uno tenga esa conciencia, ese flash, ese contacto, ese caza al alcance en términos de San Juan de la Cruz, y otra cosa es escribir un poema. Pero aquí se nos dio un debate en las redes sociales, Mar, y la Contá. pregunta que le hicimos a los colegas. Ajá. Pregunta a todos los poetas del mundo, ¿existe la inspiración? Sus comentarios aparecerán en la esquina rota y se ha armado una pelea. René Acosta dice, la inspiración es como un orgasmo espontáneo de la mente. Ah, Claro que existe. Supongo que a no todo el mundo le ocurre con frecuencia, pero real, súper real. Yo la tengo a cada rato. los, Tony Gates said, success is 10% of inspiration and 90% of perspiration, ¿no? Eso es lo que decía Tomás Edison, ¿no? Ajá. 90% de transpiración y 10% de Inspiración. inspiración. exacto. Sí, de Preguntarle a acuerdo. Tesla. Pero lo que dice Sofía Magallanes es muy interesante. Dale, dale, Marisa, mira lo que dice. A ver qué dice. No, no, es un mito. Sin darnos cuenta, hemos alimentado algo a lo que a lo largo del tiempo y parece que un día hace clic, en Bona aparece, pero es la espuma de todo ese pensar, vivir, acumular en las entrañas que hemos experimentado. Más Marx y menos Platón a los poetas. Mira, y se armó un problema con Y se Sofía. armó un problema aquí, estoy Claro, yo le dije mirando. que si nos podía elaborar más en su comentario, ¿no? Porque pues, y entonces le responde, René Acosta. no, ella responde, me refiero a Marx por referirme al cuerpo, a las bases materiales de lo que uno escribe, contrario a la idea de que viene de la nada o de Dios o de las musas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ahí tercia nuestra querida René Acosta. ¿Y qué es lo que dice René Acosta? ¿Quién quiere leer a René Pero Acosta? mira, dice Sofía Magallanes, mija, con razón no te conozco. No te conozco ningún poema inspirado. Yo prácticamente todos mis poemarios los escribí por inspiración. Algunos tuve que buscarla. La musa no se dejaba aterrizar, se iba volando, pero con esfuerzo la hice chambear a la cabrona. Pero la gran mayoría de mi obra, si no es toda, está escrita con inspiración. René Acosta le ¡Ole! llama la atención, le dice a Sofía Magallanes, mija, con razón no te conozco ningún poema inspirado, pero entonces sigue la pelea. Después Sigue Uy, de la pelea exacto. y respondió Sofía Magallanes, Carlos Velázquez Torres, usted que hace un buen mexicano. Y yo dice, no, no, pues ningún poema tengo. Ajaja, no tendrías que conocer alguno, aunque la poesía no se encuentra únicamente en los poemas. Creo que más bien que aquí hay un problema, como todos los problemas en realidad, de definición. Ese estar buscando la musa es exactamente lo que yo digo con otras palabras. Si sustituimos inspiración por chambear o por esfuerzo, estamos hablando de lo mismo. La cosa es que les gusta utilizar esa palabra. Está chido, suena bonito y tiene ese airecillo mágico que nos pone en un lugar tan especial a los humanos. Ajá. Qué bueno. Bueno, pues me parece que Sofía se defiende bien, aunque yo sí creo que están hablando de cosas diferentes. Porque René Acosta lo que dice es que hay un momento de conciencia, ¿sí? Ujú. Un no sé qué que queda balbuciendo, una casa que se le da el alcance, que es lo que a ella le ha permitido escribir sus libros de poesía. Y lo que dice Sofía Magallanes es un punto de vista más materialista en el que dice que en realidad lo que uno llama inspiración es la consecuencia de todas las realidades materiales e históricas en las que ha existido. Es decir, que uno de alguna forma por acumulación de experiencias, Ujú. escribe o deja de escribir. Marta, tú querías hacer una invitación, cuéntanos. Sí, este fin de semana es the New York City Poetry Festival, uno de los festivales más icónicos de la ciudad de Nueva York, en Governor's Island. Vamos a tener, el año pasado tuvimos 8 escenarios de poesía en español y este año creo que son muchos más. Así que los esperamos sábado y domingo, tomen el ferry y los esperamos para que nos acompañen. Ahí estamos, Marisa, mira, Tomás pijama Galán, Marisa. literario con Carlitos Velázquez, ¿sí? Oh,
qué bien te Y queda el con sombrero. alguna transmitir por Facebook también Un abrazo tenemos para todos, los voy a extrañar. El año pasado me la pasé ellos. riquísimo. Ah, Un saludo para todos, abrazos y bueno, sigo aquí en Los Ángeles. Por tanto, te agradecería si transmites para yo estar conectada. claro, y miren, viene de Argentina Guido Martínez Carbonell, viene de fuera de Nueva York, Carmen Rojas Larrazábal, Yolanda Jiménez viene de España, también viene de España, viene Cristina Buffet, que llega mañana, viene de Chile, Nivaldo Acero, de Costa Rica, Andrés Briceño, y después, bueno, todos los poetas que son de aquí, de Nueva York, pero Keila Valdelaville, Carlos Tello, así que ya verán, vamos a tener una constelación de poetas. Ujú. No, Carlos Éxitos. Velázquez, ¿usted tenía alguna otra noticia que quiere Y compartir? la noticia viene de Colombia y es que la poeta caucana Mari Grueso es aceptada por primera vez una mujer afro, es aceptada en la Academia Colombiana de la Lengua y se posesionó como miembro de esta institución. Es un orgullo para la comunidad afro del país. Muchas felicidades. No, finalmente, Colombia comienza a reconocer la importancia de nuestros compatriotas afrocolombianos en la lengua y en la poesía. Pues a mí me da mucha alegría que la poeta Mari Grueso Romero esté en la Academia Colombiana de la Lengua. Terminamos este episodio número 28 de La Esquina Rota, en el que tratamos, pues, de discutir si existe la inspiración o no. Nos vemos la semana entrante para el episodio número 20. Hasta Bueno, nos vemos. Inspirados días, inspiradas noches.